Buenos días, como parte de la capacitación del anexo 6, hoy día vamos a ver el tema de mapa de riesgos y factores psicosociales. Muy bien, los objetivos del curso: identificar en el mapa los riesgos del área, valorar los riesgos dentro del área y conocer los riesgos psicosociales y sus respectivos controles. ¿Qué es un mapa de riesgos? Es la representación gráfica donde se emplea una gran variedad de símbolos en el que se indican los riesgos presentes en el área de trabajo. Como ejemplos de los símbolos, tenemos algunos como el ruido, iluminación, calor, sustancias químicas, vibración, etc. Agentes generadores de riesgo: localizamos su ubicación, ubica el área de trabajo, finalmente identificamos los riesgos y luego aseguramos los controles. Los objetivos de un mapa de riesgos son conocer los riesgos, conocer las probables pérdidas, asegurar la implementación de controles. ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es mejorar la toma de decisiones, establecer planes de acción, participación activa de los trabajadores, dirigir elementos de control para el cumplimiento del programa de seguridad. Un mapa de riesgos sirve para facilitar el análisis de identificación de los riesgos y las condiciones de trabajo, y también ayuda al apoyo a las acciones recomendadas para el seguimiento, control y vigilancia de los riesgos. Muy bien, de acuerdo al Decreto Supremo 024, la actualización de un IPRC línea base se debe hacer de forma anual o cuando cambian los procesos, materiales, insumos, herramientas, cuando cambia el ambiente de trabajo, cuando ocurren incidentes peligrosos o accidentes de trabajo, o cuando cambia la legislación pertinente. De la misma forma, al cambiar el IPRC línea base, también debe cambiar el mapa de riesgo. Esto está estipulado en el artículo 97, donde dice que el titular de la actividad minera debe elaborar el IPRC línea base de acuerdo al anexo 8 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sobre dicha base elaborar el mapa de riesgos. Dice que la línea base del IPRC debe ser actualizada anualmente por el titular de la actividad en las condiciones que ya referimos anteriormente. Además, en el artículo 141, establece que es obligación de la alta gerencia de la unidad minera realizar inspecciones internas planeadas y no planeadas a todas las labores mineras, plantas de beneficio, instalaciones y actividades conexas, dando prioridad a las zonas críticas de trabajo identificadas en el mapa de riesgo. De acuerdo a la resolución ministerial 050, tenemos que los mapas de riesgo tienen carácter participativo, es decir, participa todo el personal, supervisores, trabajadores, representantes del comité. Identifica y localiza peligros, identifica los controles a tomarse, minimiza, previene los accidentes de trabajo y minimiza el riesgo de enfermedades ocupacionales. Algunas señales que se utilizan dentro del mapa de riesgos. Los principios fundamentales en la elaboración del mapa de riesgos es que se elimina el nivel de peligrosidad de un trabajo, el control de la salud de los trabajadores depende de todos. Los trabajadores que consideramos más competentes son aquellos que se interesan por las condiciones ambientales de sus puestos de trabajo, y es indispensable que los trabajadores tengan el conocimiento necesario sobre el ambiente laboral en el que desempeñan sus funciones. ¿Quiénes elaboran el mapa de riesgo? Como ya vimos, el mapa de riesgo lo elaboran todas las personas relacionadas a la tarea: el supervisor, los integrantes del comité, los representantes de los trabajadores, el área de seguridad y salud ocupacional, la supervisión operativa, etc. ¿Cuáles son las etapas de elaboración? Ya vimos que como base se utiliza el IPRC línea base. Se determina el ámbito de aplicación, se recopila información, se identifican los riesgos y procesos peligrosos, se valoran los riesgos, se elabora el mapa de riesgos sobre el plano del área, se identifican los riesgos con su respectivo símbolo de seguridad y finalmente se difunde y se capacita a los trabajadores. ¿Cuáles son las fases de implementación? Definir el área de alto riesgo donde se va a colocar el mapa de riesgo, colocar en puntos visibles y estratégicos de las áreas de alto riesgo y comunicar al personal sobre la ubicación del mapa de riesgo.
Como ya vimos, algunos símbolos que se utilizan dentro del mapa de riesgos. Eso sería en cuanto a mapa de riesgos. En factores psicosociales, tenemos el siguiente contenido, algunas referencias legales, factores de riesgo psicosocial, el efecto de estos factores de riesgo sobre el trabajador, riesgos psicosociales, evaluación de los factores de riesgo psicosocial, algunas medidas correctivas y preventivas. En el artículo 115 del reglamento indica que todos los titulares de la actividad minera deben identificar los factores de riesgo psicosociales y evaluar los riesgos asociados utilizando las mejores metodologías que se adapten a la realidad de cada titular de la actividad minera. En el artículo 116 indica que se deberán implementar actividades de control haciendo énfasis en la prevención y promoción de la salud mental. Se identificará y priorizará los riesgos de mayor importancia sobre los que deben implementarse acciones concretas de control. Entonces, ¿qué son factores de riesgo psicosocial? Son las condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas que afectan el bienestar del trabajador, así como el desarrollo del trabajo. ¿Qué factores tenemos? Tenemos, por ejemplo, las demandas de trabajo, demandas cuantitativas, demandas de carga mental, emocionales, exigencias de responsabilidad del cargo, demandas ambientales y de esfuerzo físico, demandas de jornada de trabajo, de consistencia al rol, influencia del ambiente laboral. Como control, tenemos control y autonomía sobre el trabajo, oportunidades para el uso, desarrollo de habilidades y destrezas, participación y manejo del cambio, claridad del rol. Como liderazgo, características del liderazgo, relaciones sociales en el trabajo, retroalimentación del desempeño, relación con los colaboradores y subordinados. Y finalmente, como recompensa, el reconocimiento y compensación, y recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza. Muy bien, ahí tenemos algunas interacciones: medio ambiente de trabajo, contenido del trabajo, condiciones de la organización, capacidad, experiencia del trabajador, costumbres y cultura, condiciones personales. Todo esto puede influir sobre el rendimiento, la satisfacción y la salud del trabajador. Muy bien, efectos sobre el trabajador. Se entiende que cada individuo tiene una personalidad diferente y única, por lo que ante determinada condición psicosocial es altamente probable que no todos reaccionen de la misma forma. Entre los principales problemas que se pueden presentar por este tipo de riesgo tenemos problemas, enfermedades cardiovasculares, trastornos médicos de tipo respiratorio, absentismo laboral bajo desempeño, depresión, ansiedad y otros trastornos musculoesqueléticos y conductas sociales relacionadas a la salud. ¿Cuáles son los principales efectos? Son reacciones de comportamiento. Esto implica disminución del rendimiento en el trabajo, alteraciones de la vida social y familiar. Efectos sobre el trabajo, es decir, generan estrés laboral, insatisfacción, el trabajo mal organizado, etc. Consecuencias psicológicas, actitudes negativas, irritación, preocupación, tensión, depresión y mayor agresividad. Y finalmente, problemas de salud. Tenemos tensión muscular, dolores musculares, disfunciones gástricas, etc. Entonces, los factores de riesgo psicosociales producen riesgos psicosociales, estrés laboral, burnout, que es el síndrome de estar quemado, moving, que es el acoso en el trabajo. ¿A qué se refiere el estrés laboral? Viene a ser el estado físico y psíquico generalmente atribuido a la falta de adaptación del trabajador ante las diferentes exigencias del trabajo originado por temor y por inconformidad. El síndrome de burnout es el agotamiento psíquico que ocurre cuando el trabajador se siente que ha quedado defraudado en base a las expectativas respecto al trabajo y no tiene la capacidad de cambiar las cosas. ¿Cuáles son las etapas? Entusiasmo, estancamiento, frustración y apatía.
Las características: agotamiento, aislamiento, sentimiento de ineficacia y de incapacidad. Y finalmente las consecuencias: malas relaciones interpersonales, insatisfacción laboral, absentismo, bajo compromiso y abandono del puesto. Otro riesgo psicosocial es el moving o acoso laboral, que es el comportamiento irracional que implica discriminar, humillar, debilitar o amenazar de forma repetitiva con respecto a uno o más trabajadores que constituyen un riesgo para la salud y la seguridad. Los factores: la cultura organizacional, cambio repentino dentro del centro de trabajo, malas relaciones interpersonales, alta exigencia, conflicto de roles. ¿Cuáles son las expresiones? Ataques verbales y físicos, denigración, aislamiento. Los efectos: dolor de cabeza, ansiedad, insomnio, depresión, baja autoestima, problemas digestivos, etc. Otros riesgos psicosociales son los conflictos familia-trabajo, acoso sexual, insatisfacción laboral, inseguridad contractual. Bueno, la evaluación de los factores de riesgo psicosocial se puede clasificar en dos: factores intralaborales como exigencias psicológicas, trabajo activo y desarrollo de actividades, compensaciones, apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo. Y también tenemos el factor extralaboral, que implica doble presencia. Algunos ejemplos: ¿cuáles serían las medidas correctivas en cuanto al ambiente físico de trabajo? Mejorar el diseño del puesto de trabajo, la correcta iluminación y nivel de ruido adecuado, mantener condiciones adecuadas de temperatura y humedad y un espacio confortable de trabajo. Sobre el individuo: promover estilos de vida saludables, promover talleres psicológicos enfocados en habilidades blandas, promover técnicas de relajación y asertividad. Y sobre la organización: mejorar y fortalecer los sistemas de liderazgo, evitar conflictos y ambigüedad de roles, fomentar la integración y el apoyo del grupo, desarrollar un sistema de recompensas justas y mejorar los sistemas de comunicación. ¿Cómo prevenir los riesgos psicosociales? Identificando los problemas, identificando a los trabajadores expuestos, seleccionando también el método de acuerdo a criterios de selección, el proceso de evaluación que permita recoger datos, analizar estos datos e interpretarlos adecuadamente. Y estrategias de intervención como planificación de medidas preventivas, aplicación y seguimiento. Muy bien, entonces tenemos niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. En el ambiente de trabajo, como nivel de prevención primario: establecer políticas de salud y seguridad en la empresa, con una propuesta de atención integral a factores de riesgo psicosocial, diseño de puestos o contenido de tareas, diseño o mejora de sistemas de comunicación, conceder más autonomía a los niveles más bajos, permitir mayor participación en la toma de decisiones. Como nivel de prevención secundaria: introducción de políticas de identificación y supervisión de los factores de riesgo psicosociales, prestación de servicios de empresas, sobre todo para grupos de riesgo, rediseño de puestos de trabajo. Y finalmente, el nivel de prevención terciaria: políticas de readaptación psicológica. Bueno, esto sería en cuanto a este curso de anexo 6. Queda pendiente su evaluación. Gracias por su atención.